Hace 3 años, un hombre me escribió un mensaje que no pude sacar de mi cabeza durante semanas. No era un mensaje largo, era una sola línea. Llevo 7 años intentando cambiar y sigo siendo exactamente la misma persona. 7 años. No 7 días. No 7 semanas. 7 años de libros leídos, de propósitos de año nuevo, de lunes que iban a ser diferentes, de versiones renovadas que duraban hasta el miércoles. 7 años de intentarlo con toda la sinceridad del mundo y llegar al mismo lugar. Lo que ese hombre no sabía, lo que casi nadie sabe, es que el problema nunca fue la falta de esfuerzo. El problema fue que estaba intentando cambiar su vida sin cambiar primero el lugar desde donde la miraba. Y ese lugar tiene un nombre. Se llama patrón de pensamiento dominante. Y si no lo tocas, puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de rutina, y en 12 meses vas a estar teniendo exactamente los mismos problemas con nombres diferentes. Lo que voy a compartir contigo hoy no es una lista de hábitos, no es una rutina matutina, no es un sistema de productividad, es algo más fundamental que todo eso. Es la explicación de por qué tu cerebro, en este momento, está resistiendo activamente el cambio que conscientemente dices que quieres. Y más importante que eso, es el proceso exacto de 21 días que rompe esa resistencia desde adentro. Quédate, porque lo que estás a punto de entender sobre cómo funciona tu mente va a hacer que mires hacia atrás y entiendas por qué todo lo que intentaste antes no duró. Permíteme empezar con algo que la mayoría de los videos sobre cambio personal nunca menciona porque arruinaría el discurso motivacional desde el principio. Tu cerebro no quiere que cambies. No lo digo como metáfora, lo digo en términos literales, biológicos. El cerebro humano tiene un sistema cuya función principal es mantener la consistencia entre quién crees que eres y cómo actúas en el mundo. Los neurocientíficos lo llaman homeostasis cognitiva, y funciona igual que el termostato de una habitación. Cuando la temperatura baja demasiado, el sistema la sube. Cuando la temperatura sube demasiado, el sistema la baja. El objetivo no es la temperatura perfecta. El objetivo es mantener la temperatura conocida. Eso significa que cada vez que intentas actuar diferente a como tu mente te tiene definido, tu propio cerebro activa mecanismos para traerte de vuelta. No porque seas débil, sino porque eres biológicamente consistente. La persona que se define internamente como alguien que no termina lo que empieza, va a sabotear inconscientemente cualquier proyecto nuevo. No porque quiera fracasar, sino porque fracasar es consistente con quien cree que es, y el cerebro premia la consistencia. La persona que se define como alguien que siempre tiene problemas de dinero, va a encontrar la manera de perder lo que gana, aunque le dupliquen el sueldo. No porque sea irresponsable, sino porque la escasez es familiar, y el cerebro prefiere lo familiar sobre lo mejor. Esta es la razón por la que el esfuerzo solo no funciona. Puedes esforzarte dentro de una identidad limitada durante años, y solo lograr ser muy eficiente llegando al mismo lugar de siempre. El cambio real no empieza con hacer cosas diferentes, empieza con pensar diferente sobre quién eres. Y ese proceso de reescribir desde adentro la imagen que tienes de ti mismo, tarda exactamente el tiempo que tarda en formarse un nuevo circuito neuronal dominante. 21 días no es un número inventado para hacer el título más atractivo. Es el periodo mínimo documentado por la neuroplasticidad para que un patrón nuevo de pensamiento comience a convertirse en el camino por defecto del cerebro. No es magia, es biología. Hubo un momento en mi vida donde entendí esto de una manera que no pude ignorar. Tenía 32 años y llevaba 4 intentando construir algo propio. Había leído todo lo que había que leer. Sabía más sobre productividad, sobre mentalidad ganadora, sobre hábitos de personas exitosas, que la mayoría de las personas que conocía. Y sin embargo, cada vez que me acercaba a algo que podía funcionar de verdad, aparecía algo, un imprevisto, una duda, una razón perfectamente lógica para esperar un poco más. Un día me senté a escribir, no con ningún propósito especial, simplemente a escribir lo que pensaba. Y lo que salió en el papel me dejó inmóvil durante varios minutos. Había escrito, sin haberlo planeado: no creo que yo sea el tipo de persona a quien le va bien. No lo había dicho nunca en voz alta. No lo había reconocido conscientemente, pero estaba ahí, operando en silencio como el código de fondo que determinaba cada decisión que tomaba, cada oportunidad que dejaba pasar, cada momento en que me acercaba al borde y encontraba la manera de no saltar. No era falta de esfuerzo. Era una creencia instalada tan profundo
que nunca la había cuestionado porque nunca la había visto. Eso es lo que hace el pensamiento dominante. No grita, no te avisa, simplemente dirige. Y la única manera de cambiar la dirección es cambiar el pensamiento que la determina. Ahora necesito explicarte algo sobre los 21 días que va a parecer contraintuitivo al principio. Los primeros 7 días no van a sentirse como cambio, van a sentirse como fricción. Cuando empiezas a instalar un patrón de pensamiento nuevo, el cerebro lo experimenta como una amenaza a la coherencia interna. Literalmente genera señales de incomodidad para que abandones. Es la misma sensación que tienes cuando intentas escribir con la mano no dominante, torpe, lenta, equivocada. No porque sea imposible, sino porque el sistema está entrenado para otro camino. La mayoría de las personas interpreta esa incomodidad como señal de que el método no funciona, y abandona exactamente cuando el proceso está funcionando mejor. Es como cortar un árbol durante 6 días y rendirse el 7º porque el árbol todavía no cayó. Los días 8 al 14 son donde ocurre algo que no esperabas. El pensamiento nuevo empieza a aparecer sin que lo invoques. No en todos los momentos, no con la fuerza que tendrá después, pero aparece solo, sin esfuerzo consciente. Eso es la neuroplasticidad en acción. El cerebro está empezando a construir el nuevo camino. Los días 15 al 21 son donde el patrón nuevo empieza a competir con el viejo en igualdad de condiciones. No lo reemplaza todavía, pero ya no pierde automáticamente. Y esa competencia, ese momento donde tu respuesta ante una situación difícil, ya no es automáticamente la vieja respuesta. Es el primer signo real de que algo cambió en la arquitectura. 21 días no te convierten en otra persona. Te dan el primer conjunto de circuitos nuevos con suficiente fuerza para sostenerse. Lo que construyes después de eso depende de lo que hagas con esos circuitos. Déjame hablarte del primer pensamiento que tienes que instalar. Y es el más difícil porque contradice algo que la cultura del esfuerzo repite sin cuestionar. El pensamiento es este: lo que soy hoy no es evidencia de lo que puedo ser mañana. Suena simple, pero la mayoría de las personas opera exactamente desde el principio contrario. Usa su historia como manual de instrucciones para el futuro. Si fracasé antes en los negocios, eso prueba que no soy bueno para los negocios. Si mis relaciones anteriores no funcionaron, eso prueba algo sobre mí que no va a cambiar. Si llevo años sin lograr disciplina, eso prueba que no soy una persona disciplinada. Pero eso no es lógica. Es el cerebro usando el pasado para proteger la consistencia del presente. Un árbol que creció torcido durante 10 años no está condenado a seguir creciendo torcido. Cambia la dirección de la luz y el árbol cambia. No de un día para otro, pero cambia, porque la biología responde al entorno, no a su historia. Tu cerebro funciona igual, y cambiar la dirección de la luz significa cambiar deliberadamente la información que le das sobre quién eres. Esto no es pensamiento positivo. El pensamiento positivo dice: todo va a salir bien. Eso es una emoción, no una instrucción. Lo que estoy describiendo es diferente. Es darle al cerebro una imagen específica, detallada y repetida de la persona que estás construyendo, hasta que esa imagen empiece a competir con la imagen actual como referencia para tus decisiones. Los atletas de alto rendimiento llevan décadas haciendo esto. Antes de una competencia, los mejores no solo se preparan físicamente, se visualizan ejecutando cada movimiento de manera perfecta, con tanta especificidad que el cerebro activa los mismos circuitos motores que activaría si lo estuviera haciendo físicamente. No es ritual, es entrenamiento neurológico, y funciona en cualquier área de la vida porque el mecanismo es el mismo. El segundo pensamiento que cambia todo es más incómodo que el primero. Tus circunstancias actuales son el resultado de tus pensamientos anteriores, no de tu suerte, no de tu origen, no de lo que otros te hicieron, de los pensamientos que repetiste tanto que se convirtieron en decisiones, y las decisiones que tomaste tanto que se convirtieron en tu vida. Antes de que eso genere resistencia, necesito ser preciso sobre lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que las injusticias no existen. Existen. No estoy diciendo que el entorno no importa. Importa enormemente. No estoy diciendo que todo lo que te pasó fue tu culpa. No lo fue. Lo que estoy diciendo es que dentro del margen de lo que puedes controlar, que es mayor de lo que crees, el factor determinante ha sido siempre la calidad de los pensamientos desde los que operaste. Porque dos personas pueden nacer en el mismo barrio, con los mismos recursos o la falta de ellos, enfrentar las mismas circunstancias y construir vidas completamente diferentes. No porque una tuvo suerte y la otra no,
sino porque una aprendió a ver oportunidades donde la otra aprendió a ver obstáculos. Y esa diferencia de visión no es un regalo de nacimiento, es un patrón de pensamiento que se instala, se refuerza y eventualmente se convierte en realidad. Aceptar que tus pensamientos construyeron tu situación actual no es una condena. Es la noticia más liberadora que puedes recibir, porque si tus pensamientos construyeron esto, tus pensamientos pueden construir algo diferente. No estás esperando que cambien las circunstancias. Estás cambiando la fuente que produce las circunstancias. Conocí a una mujer de 44 años que había pasado 2 décadas convencida de que su problema era económico. No tenía suficiente dinero para iniciar el negocio que quería. No tenía los contactos correctos. No tenía el momento adecuado. Cuando la escuché hablar, lo que noté no fue falta de recursos. Fue la precisión con la que describía cada razón por la que era imposible. Tenía un inventario perfecto de obstáculos. Había dedicado más energía a construir el caso contra su propio sueño que la que hubiera necesitado para empezar. Le hice una pregunta que la dejó callada por un momento largo. ¿Qué pensarías sobre esta oportunidad si supieras que no puedes fracasar? No respondió de inmediato. Y cuando respondió, algo en su voz era diferente. Empezó a hablar de pasos concretos, de personas a las que podría llamar, de un primer producto pequeño que no requería casi nada para probar. La misma persona, la misma situación, el mismo momento, pero una pregunta diferente había cambiado el pensamiento desde el que miraba, y desde ese pensamiento diferente, el panorama era completamente distinto. 18 meses después tenía un negocio pequeño pero real, funcionando. No porque sus circunstancias externas hubieran cambiado primero, sino porque cambió el pensamiento desde el que evaluaba sus circunstancias, y desde ese pensamiento diferente tomó acciones que antes no veía. Ese es el mecanismo. No es magia, es causalidad. Ahora déjame explicarte algo que nadie te dice sobre por qué los 21 días funcionan diferente a cualquier otra cosa que hayas intentado. La mayoría de los intentos de cambio personal atacan el comportamiento. Intentan modificar lo que haces sin modificar lo que piensas sobre quién eres. Y eso produce cambios que duran exactamente hasta que la presión del entorno vuelve a activar el patrón viejo, que sigue ahí, intacto, esperando. Los 21 días que estoy describiendo atacan la fuente, no el comportamiento, el pensamiento desde el que el comportamiento emerge naturalmente, y la herramienta central no es la visualización genérica que probablemente ya escuchaste, es algo más específico que eso. Es lo que yo llamo la pregunta de identidad activa. Cada mañana, antes de que entres en contacto con cualquier demanda externa, antes del teléfono, antes del café, antes de que el mundo empiece a decirte qué necesita de ti, te haces una sola pregunta escrita, no pensada, escrita, a mano, en papel. La pregunta es, ¿cómo actúa hoy la persona que ya soy en el proceso de convertirme? No cómo debería actuar, no cómo quisiera actuar. ¿Cómo actúa? Tiempo presente, identidad asumida, no aspirada. Esa distinción destruye el problema central de la mayoría de los intentos de cambio, la distancia entre quién eres y quién quieres ser. En lugar de operar desde esa distancia, esta pregunta te hace operar desde la llegada, y el cerebro, que no puede distinguir entre una experiencia real y una vívidamente construida, empieza a buscar evidencia de que ya eres esa persona. Y cuando busca evidencia, la encuentra. No porque la inventes, sino porque existía y antes no tenías el filtro para verla. Hay algo que ocurre en el día 14 de este proceso que quiero que conozcas antes de llegar ahí, porque si no sabes qué va a pasar, puede asustarte y hacerte pensar que algo salió mal. En el día 14, aproximadamente, el pensamiento viejo vuelve con más fuerza que en días anteriores, no porque el proceso esté fallando, sino porque está funcionando. El cerebro, al detectar que un patrón nuevo está ganando terreno, activa con mayor intensidad el patrón antiguo en un intento final de restablecer la consistencia conocida. Los psicólogos del comportamiento lo llaman el efecto de extinción. Antes de que un comportamiento viejo desaparezca definitivamente, tiene un último pico de intensidad. Si no sabes que esto va a pasar, lo interpretas como recaída y abandonas. Si sabes que es parte del proceso, lo reconoces por lo que es, la señal de que estás en el punto de inflexión, el momento donde el trabajo de los 13 días anteriores está a punto de consolidarse. En ese momento, la única respuesta correcta es continuar, no con esfuerzo heroico, con la misma consistencia tranquila de los días anteriores, un día más, luego otro. La tormenta pasa porque los patrones viejos, sin alimentación consciente, se debilitan, y los patrones nuevos, con consistencia, se fortalecen.
El tercer pensamiento que transforma el proceso es el que más resistencia genera porque toca directamente el ego. La adversidad no es tu enemiga, es tu material de construcción más valioso. Cuando algo sale mal, el pensamiento automático de la mayoría de las personas es una versión de «esto no debería estar pasándome». Y ese pensamiento, que parece una reacción natural, es en realidad la decisión de convertir un evento neutral en evidencia de que la vida está en contra. Pero, ¿qué pasa si cambias la pregunta que le haces al problema? En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, que es una pregunta que el cerebro responde con una lista de razones para la victimización. Prueba esta. ¿Qué está construyendo en mí esta situación que no podría construirse de otra manera? No es positivismo forzado. No es fingir que el problema no existe. Es reconocer que el problema existe y elegir la pregunta que activa la parte del cerebro que resuelve en lugar de la parte que lamenta. Los seres humanos que miramos como extraordinarios, aquellos que construyeron algo real desde circunstancias difíciles, no tenían vidas sin problemas. Tenían una relación diferente con los problemas. Los usaban. Los convertían en información, en combustible, en razones para desarrollar exactamente la capacidad que les faltaba. Eso no es un don de nacimiento. Es un patrón de pensamiento instalado con práctica. Y se puede instalar en 21 días. Quiero contarte algo sobre el lenguaje interno que usas contigo mismo, porque es probablemente el área donde más se desperdicia potencial sin que nadie lo vea. La mayoría de las personas habla consigo misma en un tono que no toleraría de ninguna otra persona. Se dice cosas en silencio que si un extraño las dijera en voz alta, esa persona sería considerada cruel. Eres un desastre. Otra vez lo mismo. Nunca vas a cambiar. ¿Para qué intentarlo? Esas frases no son honestidad. Son el eco de patrones instalados por años de repetición, muchas veces desde la infancia, muchas veces desde voces que no eran tuyas, pero que adoptaste tan completamente que ya no puedes distinguir cuáles son tus creencias y cuáles son las creencias de alguien más que internalizaste. El lenguaje interno importa de una manera que no es metafórica. Cada frase que te dices activa circuitos neurales específicos. Las frases negativas repetidas construyen vías de baja autoeficacia que el cerebro usa como camino por defecto cuando enfrenta desafíos. Las frases que describen capacidad y posibilidad construyen vías diferentes. Y el cerebro, siendo el sistema de eficiencia que es, usa el camino que más se ha transitado. Durante los 21 días, una práctica específica es interceptar el lenguaje interno negativo, no para suprimirlo, sino para cuestionarlo. Cuando aparece una frase como «nunca voy a poder con esto», la respuesta no es sí puedo», repetido mecánicamente. La respuesta es una pregunta. ¿Es eso verdad? ¿O es un patrón que aprendí a repetir? Esa pregunta crea distancia entre tú y el pensamiento. Y con distancia, el pensamiento deja de ser una verdad incuestionable y se convierte en lo que realmente es, una hipótesis que puede examinarse. Déjame hablar de algo que no suele aparecer en las conversaciones sobre cambio mental, pero que es absolutamente central en los 21 días. El entorno físico y social que construyes alrededor de este proceso determina en gran medida si el proceso sobrevive más allá de los primeros días. No porque no tengas suficiente fuerza de voluntad, sino porque la fuerza de voluntad es un recurso que se agota, y un entorno que constantemente exige fuerza de voluntad para resistirlo, te va a ganar por agotamiento, sin importar cuánta determinación tengas al principio. Piénsalo de esta manera. Si quieres dejar de comer azúcar y tu casa está llena de dulces, no tienes un problema de disciplina, tienes un problema de diseño. Cada vez que pasas por la cocina, tienes que gastar fuerza de voluntad. Y eventualmente, en un momento de cansancio o de estrés, la fuerza de voluntad no alcanza. Pero si rediseñas el entorno, si no hay dulces en la casa, el mismo nivel de disciplina te lleva mucho más lejos porque no se gasta en resistencia constante. El mismo principio aplica al entorno mental. Si durante los 21 días sigues consumiendo el mismo contenido, teniendo las mismas conversaciones, pasando el mismo tiempo con personas que refuerzan exactamente el patrón que intentas cambiar, estás haciendo el proceso en modo difícil innecesariamente. Esto no significa cortar relaciones ni aislarte del mundo. Significa ser selectivo y consciente durante 3 semanas sobre qué inputs le das a tu mente, porque los inputs construyen los pensamientos y los pensamientos construyen la realidad. Existe una pregunta que quiero dejarte antes de llegar al final, porque es la que marca la diferencia entre los que completan el proceso y los que lo abandonan a mitad del camino. ¿Qué crees que mereces? No lo que quieres,
no lo que sueñas. Lo que crees, en el nivel más honesto que puedes alcanzar, que mereces tener, ser y vivir. Porque el cerebro no trabaja hacia lo que deseas, trabaja hacia lo que cree que es apropiado para ti. Y si en lo profundo crees que no mereces una vida diferente a la que tienes, ninguna técnica, ningún sistema, ningún proceso de 21 días va a poder sostener el cambio. El cerebro va a encontrar la manera de traerte de vuelta a lo que cree que es tu nivel. Esto es lo que nunca se dice con claridad en la industria del desarrollo personal, porque es incómodo. El trabajo más importante no es instalar nuevos hábitos, es examinar y reescribir las creencias sobre lo que mereces. ¿De dónde vienen esas creencias? De experiencias tempranas que el cerebro interpretó como definiciones, de fracasos que el cerebro convirtió en identidad, de comparaciones que el cerebro usó para establecer una posición relativa en el mundo, de frases de otras personas que el cerebro adoptó como verdades sobre ti. Ninguna de esas fuentes es objetiva. Ninguna de esas fuentes tiene la última palabra sobre lo que eres o lo que puedes construir. Pero mientras no las examines, operan como si la tuvieran. Los 21 días que estoy describiendo no son una solución completa, son la apertura de una puerta. El primer periodo donde el cerebro, con trabajo consistente y deliberado, empieza a tener un patrón alternativo al que recurrir. Lo que construyes después de esos 21 días depende de lo que hagas con ese patrón nuevo. Si lo alimentas, crece. Si lo abandonas, el viejo recupera el terreno. Pero la diferencia fundamental es que después de esos 21 días, ya sabes que el cambio es posible porque lo experimentaste. Y esa certeza, esa evidencia personal de que puedes pensar diferente y que pensar diferente cambia cómo actúas, es el activo más valioso que puedes tener. No porque te haga sentir bien, sino porque es real. Y lo real, a diferencia de la motivación que viene y va, no desaparece cuando el entusiasmo inicial se acaba. El hombre que me escribió hace 3 años diciendo que llevaba 7 años, igual completó los 21 días. No una vez, 3 veces, porque la primera vez llegó al día 14, sintió el pico del patrón viejo y abandonó convencido de que no funcionaba. La segunda vez llegó al día 16 y abandonó por una razón diferente, que en el fondo era la misma. La tercera vez llegó al día 21. Me escribió después para decirme una sola cosa. Lo que cambió no fue mi vida todavía. Lo que cambió es que por primera vez en 7 años creo que puede cambiar. Eso es exactamente lo que producen los 21 días bien hechos. No una vida transformada de golpe. Una mente que ya no cree que la transformación es imposible. Y desde ahí, con esa mente, todo lo demás es posible. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste algo que requiere más que curiosidad. Requiere la disposición de mirarte honestamente. Eso no es común. Y no ocurre por accidente. Puente al éxito existe para las personas que tomaron esa decisión. Para los que quieren conversaciones que no les digan lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan entender. Si eso describe la razón por la que estás aquí, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Cada semana hay un video construido con la misma profundidad que este, sin atajos y sin fórmulas vacías. Dale like a este video. No como reflejo, como la decisión de que este tipo de contenido merece llegar a alguien más que hoy lo necesita y todavía no lo encontró. Y ahora el comentario, que para mí es lo más importante de todo. Escríbeme esto. ¿Cuál fue el pensamiento de este video que llegó y no se fue? El que se quedó resonando mientras seguías leyendo. Ese es el que tu mente ya reconoció como suyo. Y cuéntame algo que genuinamente quiero saber. ¿Desde qué ciudad y desde qué país estás viendo esto hoy? Puente al éxito se construye con personas reales, desde lugares concretos del mundo. Quiero saber desde dónde viene tu voz. Estamos leyendo cada comentario. Hasta el próximo video.